Hola y bienvenidos a un nuevo video. El obelisco de Letrán es el obelisco egipcio antiguo más grande del mundo y el obelisco más alto de toda Italia. Se encuentra en Roma, en la plaza frente a la Basílica de San Juan de Letrán y el Hospital de San Giovanni Addolorata. Creado originalmente alrededor del año 1400 a.C. en Karnak, Egipto, durante los reinados de los faraones Tutmosis III y Tutmosis IV, el obelisco está hecho de granito rojo y pesa 445 toneladas. Fue trasladado a Alejandría a principios del siglo IV después de Cristo por el emperador romano Constancio II. En el año 357 después de Cristo fue enviado a Roma y erigido en el Circo Máximo. Con el tiempo el obelisco se derrumbó y quedó enterrado bajo el lodo, pero luego fue excavado y también restaurado. Después de colapsar y volver a erigirse, el obelisco ahora es aproximadamente 4 metros más corto y pesa aproximadamente 300 toneladas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. El monte Nemrut es una montaña en el suroeste de Turquía, famosa por su cima, donde se erigieron una serie de grandes estatuas como parte de una tumba real del siglo I a.C. La montaña se eleva a 2.134 metros y es uno de los picos más altos de las montañas tauro-orientales. Las estatuas de la montaña fueron construidas en el año 62 a.C. por el rey Antíoco I de Comagene. Construyó una tumba santuario en la cima de la montaña flanqueada por enormes estatuas en sí misma, 2 leones, 2 águilas y varias deidades de una mezcla de tradiciones griegas e iraníes. Esta disposición de estatuas, conocida como hierostesión, representa a varios dioses antiguos y originalmente tenía casi 10 metros de altura. El complejo en el monte Nemrut pertenece al reino de Comagene, un pequeño reino armenio independiente establecido en el año 162 a.C. Cuenta con un túmulo funerario de piedra suelta de 50 metros de altura, rodeado de terrazas en 3 lados. En el nivel superior de las terrazas este y oeste se encuentran 5 colosales estatuas de piedra caliza de dioses. Profundamente escondido cerca de las bulliciosas cataratas del Niágara, precisamente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, se encuentra un misterio que provoca escalofríos en la columna vertebral de la mayoría de los aventureros. No estamos hablando de la impresionante altura o del profundo abismo que te recibe con un paso falso. No, está pasando algo mucho más espeluznante. A la sombra de estas maravillas naturales, oculta a los ojos del transeúnte común, se encuentra la cueva del espíritu maligno. Esta cueva natural lleva una historia que te pondrá los pelos de punta. Se dice que este lugar está poseído por un espíritu maligno, una presencia tan intensa que los visitantes no pueden ignorarla. Cuenta la leyenda que el espíritu maligno fue despertado por la construcción de una central hidroeléctrica cerca de las cataratas del Niágara. La cueva sirve como un portal, una puerta a nuestro mundo a través de la cual el espíritu puede desatar su furia sobre las almas desprevenidas. Se cree que esta especie humanoide llamada Homo georgicus vivió hace aproximadamente 1.8 millones de años. Esta especie fue descubierta en el sitio arqueológico de Dmanisi en Georgia. El sitio ha producido un número significativo de fósiles humanoides, incluidos varios cráneos bien conservados y restos óseos. Los cráneos de Homo georgicus también exhiben una forma de cráneo alargada y baja, crestas prominentes en las cejas y un tamaño cerebral relativamente pequeño. Sin embargo, también muestran algunas características únicas, como una cara y unos dientes relativamente pequeños. Los fósiles del Homo georgicus se han encontrado exclusivamente en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, lo que sugiere que habitaron esta región durante el Pleistoceno temprano. El yacimiento de Dmanisi también ofrece una visión del paleoentorno en el que vivían estos humanoides. Es probable que el área fuera un mosaico de hábitats boscosos y abiertos que ofrecían una variedad de recursos para las primeras poblaciones humanas. En el año 1809, un líder militar decidió entregar un mensaje espantoso para disuadir a los rebeldes de hacer planes de batalla. Este mensaje horrorizaría a los arqueólogos siglos después. El hombre en cuestión era el general turco Urshi Pasha. La estructura que había construido a lo largo de la carretera principal a la entrada de la ciudad de Nis, en Serbia, era una torre hecha de los cráneos de sus enemigos. La Torre del Cráneo todavía se considera uno de los descubrimientos arqueológicos mejor conservados de la historia. El general turco utilizó un total de 952 cráneos y cuando se construyó la torre por primera vez tenía unos 4.5 metros de alto y 4 metros de ancho. Después del descubrimiento de esta torre, algunos de los cráneos se desprendieron para dar al difunto un entierro adecuado. La lámpara de Aladino es un cuento fascinante.
Aunque originalmente formaba parte de la colección de cuentos conocida como Las Mil y Una Noches, se ha convertido en una leyenda popular por derecho propio. La lámpara en sí misma a menudo se representa como un pequeño objeto dorado bellamente elaborado con intrincados grabados. Todos estamos familiarizados con la lámpara de Aladino. Frotar la lámpara dorada invoca al genio que te concederá 3 deseos. Se dice que posee poderes increíbles y su descubrimiento trae tanto suerte como desgracia. La gente ha querido tanto poseer la lámpara de Aladino que ha sucedido en la vida real. Un médico indio fue engañado por 2 hombres para que comprara una lámpara mágica con la promesa de que la lámpara le traería riqueza y salud. Incluso fingieron invocar espíritus en una escena espeluznante para convencerlo aún más. Finalmente lograron vender la lámpara mágica por $41,000. ¿Crees que existe una lámpara así? ¿Y cuáles son las 3 cosas que desearías? Házmelo saber. Sin restos óseos concretos o descripciones físicas en el Nuevo Testamento, las primeras representaciones de Jesús fueron principalmente el resultado de la imaginación del artista y los estándares de la época. La icónica imagen de Jesús con barba no surgió hasta alrededor del año 400 después de Cristo, tal vez para simbolizar su sabiduría, ya que los filósofos de la época a menudo se representaban con vello facial. El arte medieval europeo a menudo representaba a Jesús con cabello castaño y piel clara, y esta representación se hizo aún más prominente durante el Renacimiento italiano, con obras famosas como La Última Cena de Leonardo da Vinci. En contraste con esta representación popular, las recientes reconstrucciones forenses sugieren que Jesús probablemente tenía una tez más oscura y cabello corto, oscuro y rizado. Richard Neve, un artista médico retirado, basó su reconstrucción en 3 cráneos semíticos de Israel y utilizó técnicas forenses modernas para determinar la posible aparición de Jesús. Este enfoque combina datos culturales y arqueológicos con métodos forenses comúnmente utilizados para identificar individuos desconocidos en la época. Si bien esta reconstrucción no define necesariamente a Jesús como negro, indica que probablemente tenía un tono de piel más oscuro y cabello rizado de lo que tradicionalmente se representa. El mundo del cine tiene una larga tradición de proyectos innovadores y experimentales, pero pocos pueden competir con 100 años, la película que nunca verás. Este innovador proyecto cinematográfico es el resultado de una colaboración entre el reconocido director Robert Rodríguez y el aclamado actor John Malkovich. La película está diseñada a ser lanzada solo en el año 2115, lo que significa que nadie que estuviera vivo en el momento de su producción podría verla. La película en sí almacena una cápsula del tiempo segura especialmente diseñada. Esta bóveda futurista se abrirá automáticamente el 18 de noviembre de 2115. La trama de la película se mantiene estrictamente confidencial. Se han lanzado 3 teasers, pero solo proporcionan pistas vagas sobre posibles temas, ya que cada tráiler se establece en un escenario futuro hipotético diferente. Rodríguez y Malkovich no hicieron la película para su audiencia actual, sino para los futuros espectadores. ¿De qué crees que se trata la película? Házmelo saber en los comentarios. Quiriguá es el hogar de algunas de las tallas de piedra más notables de las Américas. Estas estructuras monumentales conocidas como estelas fueron erigidas entre el 200 a.C. y el 800 después de Cristo. Las imponentes estelas están intrincadamente talladas en los 4 lados con jeroglíficos que van desde arriba a abajo. Los glifos y símbolos estaban destinados a ser leídos como un libro, ofreciendo información valiosa sobre la antigua cultura maya, incluidas sus creencias, rituales y también su historia. Desafortunadamente, gran parte de este conocimiento antiguo se ha perdido en el tiempo. A diferencia de otros sitios mayas, las estelas de Quiriguá fueron talladas en una de las piedras areniscas más duras y densas encontradas en las Américas. Las estelas más grandes pesan entre 50 y 75 toneladas, siendo la estela E el monumento en pie más grande del Nuevo Mundo. Mide casi 12 metros de altura y tiene casi 2000 años de antigüedad. Otras estelas notables en Quiriguá, incluidas las estelas A, B, C y D, pesan entre 20 y 50 toneladas. Las cometas del Desierto Negro en Jordania son antiguas estructuras de piedra con una forma convergente que se asemeja a una cometa. Estas estructuras varían en longitud desde menos de 100 metros hasta varios kilómetros y se encuentran a una altura de menos de 1 metro. Las cometas encierran áreas con un tamaño medio de 10 kilómetros cuadrados, aunque también se conocen tamaños más grandes y más pequeños. Son parte de un fenómeno más amplio que se encuentra en partes específicas de Oriente Medio, con estructuras similares conocidas en todo el mundo.
Las cometas están hechas de piedra de basalto que abundan en el paisaje volcánico del Desierto Negro. Una teoría sugiere que estas estructuras se utilizaban como trampas de caza para conducir y capturar animales salvajes como las gacelas. Las largas paredes convergentes guiarán a los animales a un área cerrada donde podrían ser cazados más fácilmente. Sin embargo, queda una pregunta intrigante: ¿quién las construyó? Muchas de las cometas fueron identificadas por primera vez en fotografías aéreas tomadas en la década de 1920. Su visibilidad desde el cielo añade una capa de misterio, ya que los pueblos antiguos diseñaron estas estructuras sin la posibilidad de verlas desde arriba. En lo profundo del corazón del remoto bosque nacional Malheur en Oregón, escondido entre densos árboles y el susurro del viento, se encuentra la cueva Malheur, un lugar envuelto de misterio e historias susurradas. Aquí es donde las sombras susurran sobre la sociedad secreta de masones que se reunían clandestinamente en este sitio. Los orígenes y propósitos de estas misteriosas reuniones están envueltos en las brumas del tiempo y solo las leyendas locales nos ofrecen una idea de lo que pudo haber ocurrido en este sitio. Se rumorea que los masones se reunían aquí para realizar rituales y ceremonias antiguas, alejados del mundo exterior que no sabía nada de sus secretos. Algunos creen que se reunían para discutir asuntos mundanos, protegidos de las miradas indiscretas del mundo exterior. Otros dicen que la cueva era un refugio para practicar magia oscura y siniestra con la ayuda de fuerzas sobrenaturales desconocidas del sitio. Hoy en día, los valientes entre nosotros pueden experimentar por sí mismos la atmósfera misteriosa y casi de otro mundo de la cueva de Malheur. Los ecos del pasado aún perduran en el aire mientras las sombras bailan en las antiguas murallas. El Homo gautengensis es una especie ampliamente reconocida o aceptada dentro de la comunidad científica. Este humanoide fue propuesto por un estudio de 2010 por Darren Curnow. Lo describió como una nueva especie basada en los restos del cráneo, mandíbula y dientes encontrados en Sudáfrica. Si Darren está en lo cierto, entonces estas personas habrían vivido entre 1.8 millones y posiblemente hace 0.8 millones de años. Esto significaría que habría sido una de las especies humanoides más longevas. Si bien esto se puede aplicar a todas las demás especies humanoides, esta era única. Se cree que estos individuos de Homo gautengensis no tenían lenguaje. Sus fósiles sugieren que Tarzán puede haber no estado lejos de la verdad. Estos pueblos antiguos eran amantes de los árboles y según Darren probablemente eran especialistas ecológicos que comían más verduras que los humanos modernos. Es posible que también hayan utilizado herramientas de piedra y fuego, como lo demuestran los huesos de animales quemados encontrados en las cercanías. Todo esto mientras el Homo gautengensis más grande medía como 1 metro de altura y pasaba la mayor parte de su vida en los árboles, donde comían, dormían y evitaban a los depredadores. Pocos descubrimientos arqueológicos son tan extraordinarios como el de la gente de piedra de Pompeya. Cuando el volcán Vesubio en Italia entró en erupción en el año 79 después de Cristo, enterró la mayor parte de la ciudad bajo 6 metros de ceniza volcánica. El pueblo de Pompeya no tuvo oportunidad de huir en este tiempo. Ahora, más de 19 siglos después, permanecen atrapados en sus momentos finales conservados como estatuas. Hoy en día, los investigadores continúan haciendo nuevos descubrimientos arqueológicos en este sitio. En 2018, por ejemplo, excavaron los restos apedreados de 3 caballos. Un año antes de eso se descubrieron 2 cuerpos que parecían abrazarse, ya que encontraron su destino. El último hallazgo, sin embargo, se realizó en 2021. De hecho, los arqueólogos encontraron una habitación hecha para esclavos durante el Imperio Romano. El anillo de Higes es un artefacto mítico mencionado en la República de Platón, un texto filosófico descrito en la antigua Grecia. La historia del anillo se representa como un experimento mental que explora la naturaleza de la moralidad y la influencia corruptora del poder. Según la historia, Higes era un pastor que descubrió un anillo mágico mientras cuidaba de su rebaño. Este anillo tenía el poder de otorgar a su portador la capacidad de volverse invisible a voluntad. Con este nuevo poder, Higes se dio cuenta de que podía actuar sin temor a ser atrapado o responsabilizado por sus acciones. Con su nuevo anillo mágico, decidió seducir a la reina, asesinar al rey y proclamarse rey. Gracias al poder del anillo, podía actuar a su antojo, libre de cualquier consecuencia o juicio. Higes fue una vez un simple pastor, pero el anillo lo transformó en un gobernante despiadado y hambriento de poder. ¿Qué harías tú si tuvieras este anillo? Házmelo saber en los comentarios.
¿Humanos y dinosaurios coexistiendo uno al lado del otro? A primera vista esto parece imposible, ya que la evolución humana ocurrió más tarde que la de los dinosaurios. Pero, ¿y si te dijéramos que investigaciones recientes sugieren que los mamíferos placentarios, incluidos los humanos, los perros y los murciélagos, en realidad se originaron durante el periodo Cretácico y vivieron brevemente junto a los dinosaurios? Estos hallazgos han conmovido a los científicos porque han planteado dudas sobre cuándo aparecieron en la Tierra, si fue antes o después de la extinción de los dinosaurios. Anteriormente solo se habían encontrado fósiles de mamíferos placentarios en capas de roca de menos de 66 millones de años, lo que corresponde al impacto cataclísmico de un asteroide que cambió el planeta. Sin embargo, a través de un cuidadoso análisis de los fósiles, los investigadores han confirmado que los mamíferos placentarios existían antes de la extinción masiva conocida como el límite Cretácico-Paleógeno. Curiosamente, el estudio demuestra que estos mamíferos solo florecieron y se diversificaron realmente después que el impacto del asteroide acabara con los dinosaurios. Esto sugiere que la ausencia de dinosaurios permitió a los mamíferos placentarios prosperar y también evolucionar. El Templo de Salt Lake es una cápsula del tiempo enterrada dentro del Templo de Salt Lake, ubicado en Salt Lake City, Utah. El Templo Salt Lake es una estructura central de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y la cápsula del tiempo representa un importante artefacto histórico de la historia temprana de la Iglesia. Fue creado por el entonces líder de la Iglesia, Wilford Woodruff, que quería preservar recuerdos y documentos significativos para las generaciones futuras. El contenido de la cápsula del tiempo fue cuidadosamente seleccionado para representar las creencias, la historia y la cultura de la Iglesia. Los artículos incluían fotografías de líderes y miembros de la Iglesia, copias de publicaciones de la Iglesia, una carta manuscrita de Wilford Woodruff, una copia del Libro del Mormón y varios objetos considerados importantes en la historia temprana de la Iglesia. A lo largo de los años, el contenido de la cápsula del tiempo del Templo de Salt Lake se ha revisado y actualizado periódicamente para garantizar que siga siendo relevante y refleje las creencias y prácticas actuales de la Iglesia. De hecho, la cápsula del tiempo ha sido reabierta y actualizada 4 veces, en 1931, 1951, 1972 y 1992. Los sitios de dólmenes de Gonchak, Hamsu y Changhua, ubicados en el condado de Gonchak, provincia de Jeolla del Norte, se utilizaron como lápidas y con fines rituales. Estos sitios se remontan al primer milenio a.C. durante el protagonismo de la cultura megalítica en la península de Corea. El sitio de Gonchak cuenta con un gran cupo de dólmenes, con un total de 447 dólmenes repartidos por la aldea de Maesam. Los sitios de dólmenes de Hamsu contiene 596 dólmenes, el más grande mide 7.3 metros de largo, 4 metros de espesor y pesa alrededor de 280 toneladas. La isla de Ganghwa alberga un número significativo de dólmenes que reflejan las prácticas y rituales funerarios de la Edad del Bronce. Los dólmenes se construían típicamente colocando grandes piedras verticales en el suelo como soportes laterales y colocando una piedra plana encima como piedra de coronación. En comparación con los dólmenes que se encuentran en otras regiones de Corea, los de la isla de Ganghwa están ubicados a elevaciones relativamente más altas de 250 a 300 metros sobre el nivel del mar. La Cueva de los Siete Durmientes, también conocida como Ashabe Kahf, es una cueva en la que se hace referencia tanto en la tradición cristiana como en la islámica. Según la leyenda, un grupo de jóvenes conocido como los Siete Durmientes buscaron refugio en esta cueva para escapar de la persecución religiosa del emperador romano Decio alrededor del año 250 después de Cristo. Según el Corán, despertaron milagrosamente siglos después. Según los informes, la cueva fue redescubierta en 1951 y se encuentra en Irán, específicamente en el pueblo de Al-Rahif cerca de Kashmir. Es importante tener en cuenta que también se afirma que otros lugares son la Cueva de los Siete Durmientes, pero ninguno ha sido definitivamente probado como el sitio original de la leyenda. Los posibles sitios alternativos incluyen a Éfeso en Turquía, Damasco en Siria y Asim y Tarso en Turquía. La Cueva de los Siete Durmientes en Irán es una antigua cueva funeraria excavada en la roca con múltiples entierros en su interior. En la tradición islámica, la historia de los compañeros de la caverna es vista como evidencia del poder divino de Alá, destacando el evento milagroso de los 7 jóvenes que se durmieron y despertaron más de 300 años después.
La cueva Actung Tunishil Mungnal fue un secreto bien guardado hasta la década de 1980, cuando los exploradores británicos se toparon con su entrada por casualidad durante su búsqueda de un antiguo sitio de entierro maya. Durante más de un milenio, desde alrededor del año 700 después de Cristo hasta que los españoles pusieron un pie en el siglo XVI, esta cueva fue una parte importante de la cultura maya. Escondida en el distrito de Cayo en Belice, la cueva del cajero automático atrae aventureros de todo el mundo. No es una cueva cualquiera, era un lugar sagrado para los mayas, utilizado para ofrendas rituales para apaciguar a los dioses. Los mayas creían que esta cueva proporcionaba un pasaje al inframundo y que a través de ofrendas y rituales podían comunicarse con los dioses para asegurar la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Estas ceremonias sagradas a menudo eran dirigidas por chamanes o sacerdotes que guiaban las ofrendas elegidas en su viaje final. Hoy en día los visitantes de la cueva todavía pueden ver rastros de estas antiguas prácticas, incluidos los restos de muchas ofrendas. Quizás lo más sorprendente es la doncella de cristal, una joven cuyos huesos se han calcificado con el tiempo, lo que le da una apariencia deslumbrante en la oscuridad de la cueva. El Homo heidelbergensis es una especie extinta de humanos antiguos que vivió en África, Europa y posiblemente en otras partes del mundo hace aproximadamente entre 600.000 y 300.000 años. Estos humanoides tenían un cráneo más grande y una cara más plana en comparación con las especies humanas anteriores. Tenían crestas prominentes en las cejas y un tamaño cerebral que oscilaba entre 1100 a 1400 centímetros cúbicos, que era más grande que el de los humanos modernos. El Homo heidelbergensis se originó en África, pero más tarde se expandió a Europa. La evidencia fósil sugiere que las poblaciones en Europa y África eventualmente dieron lugar a dos especies separadas, el Homo neanderthalensis en Europa y el Homo sapiens en África. Hay evidencias de lanzas de madera y hachas de mano de piedra encontradas en sitios arqueológicos asociados a ellas. También hay evidencias de mestizaje entre el Homo heidelbergensis y otras especies humanoides, como los neandertales y los denisovanos. Esto sugiere que el intercambio genético ocurrió entre diferentes grupos humanoides durante este periodo. En el New Forest en Inglaterra hay árboles que tienen hasta 1000 años de antigüedad. Se remontan alrededor de la época de la conquista de Inglaterra en el siglo XI por los normandos franceses. A medida que caminas a través de ellos, ves una clara evidencia de actividad humana, tanto positiva como maligna. De hecho, los símbolos y las formas han sido tallados en los árboles. Los investigadores han encontrado todo tipo de cosas, pero las más extrañas de todas son los símbolos de las brujas y el WW que servía como amuletos para alejar el mal. Se cree que algunos de estos se remontan al siglo XVI. La talla más común, sin embargo, es el signo del rey que se utilizó entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX para indicar que árboles necesitaban ser cosechados para la construcción naval. El sello de Salomón es un símbolo asociado con el rey Salomón, una figura bíblica conocida por su sabiduría y habilidades mágicas. El sello tiene una importancia cultural y religiosa significativa en el judaísmo, el islam y varias tradiciones ocultas. En las tradiciones judías e islámicas, a menudo se representa como una estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos entrelazados. Se cree que es un anillo de sello mágico utilizado por el rey Salomón para controlar demonios, comandar espíritus y protegerse contra las fuerzas del mal. El folclore afirma que el anillo le otorgó a Salomón la capacidad de comunicarse con los animales y comprender sus idiomas. A lo largo de la historia han existido reclamos y leyendas relacionadas con el descubrimiento de artefactos u objetos vinculados al rey Salomón o su sello. En octubre de 2007, la policía turca afirmó haber encontrado el sello después de arrestar a un contrabandista de artefactos antiguos, y junto con el sello descubrieron 5 tablillas de oro, una figurilla de toro de oro y un amuleto de bronce, ambos con inscripciones hebreas. El tapiz de Bayeux es una obra de arte medieval que documenta la invasión y conquista de Inglaterra en 1066 por los normandos del norte de Francia. El propósito detrás de la creación del tapiz sigue siendo incierto, pero se presume que data de la década de 1070 y puede haber sido elaborado en Canterbury, en Inglaterra, por bordadores ingleses. La mayoría de los eruditos cree que fue encargado por el obispo Odón de Bayeux, hermanastro de Guillermo el Conquistador. Es posible que el tapiz estuviera destinado a ser exhibido en la Catedral de Bayeux, posiblemente en conmemoración de su dedicación en julio de 1077. Contrariamente a lo que sugiere su nombre, el tapiz de Bayeux no está tejido, sino que consta de 58 escenas cuidadosamente bordadas en tela de lino beige.
Con su altura aproximada de 50 centímetros y una impresionante longitud de 68 metros, el tapiz representa una serie de eventos que condujeron a la famosa batalla de Hastings el 14 de octubre de 1066. Las escenas incluyen batallas, un funeral, una coronación, 2 fiestas, la construcción naval, una flota que cruza el Canal de la Mancha, la muerte de 2 reyes, la caballería normanda, soldados de infantería ingleses y numerosos cuerpos en el campo de batalla. Aunque el tapiz de Bayeux se ha asociado durante mucho tiempo con la Catedral de Bayeux, algunos estudiosos sugieren que puede encajar mejor en un contexto secular como un palacio. La cápsula del tiempo de Hiroshima Expo 70 fue una cápsula del tiempo creada para conmemorar el 25 aniversario del ataque con bomba atómica en Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. La cápsula del tiempo fue enterrada el 10 de marzo de 1970 en el sitio de la Expo 70 en Osaka, una exposición mundial en Japón. La cápsula estaba hecha de acero inoxidable y diseñada para permanecer enterrada durante 500 años. Estaba llena de varios objetos, incluidas fotos de la devastación causada por el ataque con bomba atómica, testimonios de sobrevivientes y mensajes de personas de todo el mundo que expresaban su esperanza de paz y un mundo libre de armas nucleares. Además de la cápsula del tiempo, Hiroshima también tenía un pabellón de la Expo 70 que mostraba la reconstrucción de la ciudad. El pabellón presentó exhibiciones que destacaron los peligros de las armas nucleares y abogaron por el desarme. La cápsula del tiempo está programada para ser abierta en el año 2470. Sin embargo, debido a las preocupaciones sobre la corrosión y la degradación de la cápsula con el tiempo, se decidió excavar la cápsula después de solo 30 años en el año 2000 y reemplazarla con una nueva cápsula que contenía los mismos objetos que la original. Según las creencias navajos, estas formaciones fueron creadas por seres antiguos conocidos como el Pueblo Santo, que una vez caminaron sobre la tierra. Ubicadas en la nación Navajo, una reserva que abarca la frontera entre Arizona y Utah, estas formaciones naturales se elevan hasta 300 metros en el cielo. En esta zona concreta se pueden encontrar una colección de bloques perfectamente rectangulares y cúbicos. Lo que los distingue es su asombrosa precisión, con ángulos exactos de 90 grados y líneas rectas. Las dimensiones de estos bloques son tan precisas que se asemejan a una chapa cortada por láser. Se estima que solo los bloques cúbicos pesan alrededor de 670 toneladas, mientras que los bloques rectangulares más grandes pueden pesar hasta 900 toneladas. Aún más intrigantes son los dibujos antiguos esparcidos por todo el sitio, que se cree que fueron creados por el pueblo navajo. El relieve de Borni, también conocido como la Reina de la Noche, es un antiguo artefacto mesopotámico que actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Se cree que fue creado en Babilonia entre 1792 y 1750 a.C., durante el reinado del rey babilonio An-Murabi. El relieve representa una diosa, aunque su identidad exacta sigue siendo objeto de debate. Una teoría sugiere que representa a la diosa Ishtar, la diosa del amor y la guerra, mientras que otras proponen que es su hermana y rival Ereshkigal, la gobernante del inframundo. Algunos eruditos creen que podría representar a Lilith, una figura que más tarde se asoció con demonios o espíritus nocturnos en la tradición judía. El relieve de Borni es único entre las obras de arte mesopotámicas porque muestra una representación completa de la diosa en lugar de solo sus símbolos. Lleva un tocado con cuernos y sostiene la vara y el anillo de la justicia, símbolos de la divinidad en la cultura mesopotámica. Se cree que fue encontrado durante las excavaciones de las antiguas ruinas babilónicas en el sur de Irak a principios de la década de 1920. Inicialmente propiedad de un comerciante sirio, finalmente llegó al Museo Británico de Londres. La cueva de Huajutla, una maravilla escondida en las profundidades de las montañas de Oaxaca, México, fue revelada en 1967 por el explorador de cuevas estadounidense Phil Smith. Este gigantesco sistema de cuevas, con más de 60 kilómetros de caminos sinuosos y pasajes que bucean hasta casi 30 metros de profundidad, es conocido como una de las cuevas más desafiantes del mundo. Dentro de este reino subterráneo encontrarás enormes estalactitas y estalagmitas, algunas de hasta 3 metros, que crecen un poco más cada año. También es el lugar donde se puede conocer Stygobromus huautlaensis, una especie única de camarón que se ha adaptado a la vida en completa oscuridad en el lago subterráneo. Pero no te dejes engañar por la belleza de este sistema de cuevas. Explorarlo no es un juego de niños. La cueva está plagada de grietas estrechas, abismos profundos y pasajes submarinos que incluso los aventureros más experimentados encuentran desafiantes.
Y si eso no es suficiente, también está habitado por algunas de las criaturas más peligrosas de la región, incluidas arañas venenosas y murciélagos. El hombre de Boskop es una de las especies humanoides más misteriosas de la historia. Se veían diferente de los humanos modernos, tenían cerebros más grandes que nosotros, pero rostros con proporciones infantiles. El descubrimiento del hombre de Boskop se remonta a principios del siglo XX. Los fósiles, incluidos fragmentos de cráneo, fueron encontrados en la región de Boskop en Sudáfrica. Este humanoide fue descrito inicialmente como alguien que tenía un gran volumen cerebral y una cara pequeña. Algunas estimaciones sugirieron un volumen cerebral de alrededor de 1980 centímetros cúbicos, significativamente más grande que el cerebro humano moderno promedio. Algunos científicos argumentan las estimaciones iniciales del tamaño del cerebro probablemente se sobreestimaron debido al engrosamiento del cráneo y otros factores. Por otro lado, algunos investigadores proponen que los cráneos de Boskop pueden representar una variación regional o una población aislada de Homo sapiens en lugar de una especie separada. ¿Cuál es tu teoría? ¿Era el hombre de Boskop realmente un humano o era de otra especie? Si es así, ¿qué crees que les pasó? En estos tiempos modernos no es de extrañar que los robots hagan los descubrimientos arqueológicos más escalofriantes. En 2018 surgió la noticia de que un equipo de pequeños robots desatados en un templo de 3000 años de antigüedad en Perú habían tropezado con un laberinto subterráneo de fatalidad. Se dice que este confuso laberinto de túneles se remonta a 500 años antes de Cristo, que condujo a una revelación aún más impactante. De hecho, allí se encontraron los restos de 3 esqueletos que se cree que fueron sacrificados a la vez. El templo en cuestión se llama el Templo de Chavin de Huántar. La cultura Chavin vivió desde el año 1700 hasta el 300 a.C. y eran conocidos por sus esculturas muy desarrolladas. También se cree que los líderes de este pueblo tenían poderes superiores. El martillo de Thor, también conocido como Mjolnir, es un símbolo asociado con el dios nórdico Thor en la mitología nórdica. Según la mitología nórdica, el martillo de Thor jugó un papel crucial en la protección de Asgard, el hogar celestial de los dioses de los gigantes. Se creía que el martillo era un arma increíblemente poderosa capaz de aplanar montañas. También se asociaba con rituales religiosos y se usaba en ceremonias para bendecir matrimonios y nacimientos. La importancia del martillo de Thor en la cultura vikinga se enfatiza por su frecuente aparición junto a cruces cristianas en amuletos. Esta combinación de símbolos proporcionaba una doble protección para el usuario, y es posible que lo hayamos encontrado. El descubrimiento del martillo de Thor en la isla de Loyan, en Dinamarca, ha sido un hallazgo arqueológico significativo si es que es auténtico. El artefacto fue desenterrado en Kobelel, Loyan, y se cree que data del siglo X. Lo creas o no, los nazis una vez buscaron desesperadamente el martillo de Thor. Heinrich Himmler en particular hizo esfuerzos significativos para localizar el martillo porque creía que era un arma muy avanzada. Profundamente escondida en Upholland, en Wickham, Inglaterra, y cuidadosamente custodiada por los residentes locales, se encuentra la misteriosa cueva del Ojo del Dragón. Solo se puede acceder a este tesoro escondido a través de una pequeña abertura en el suelo de la cueva, acertadamente llamada ventana. La ubicación de esta cueva sigue siendo un secreto bien guardado, compartido solo con un grupo selecto de aventureros y los vigilantes residentes que sirven como sus guardianes. En el corazón de la cueva espera un espectáculo fascinante para los exploradores, el impresionante Ojo de Dragón. Se cree que esta notable formación se originó a partir de un antiguo pozo minero transformado en una maravilla natural. Los patrones en las rocas dentro de la cueva han llevado a la creación de una estructura esférica que se asemeja a algo sacado directamente de una novela de J.R.R. Tolkien. Esta ilusión se crea mediante la inteligente interacción de luz y los ángulos de la cámara, lo que hace que parezca que el ojo de un dragón místico te está mirando. Para llegar a este notable punto de vista, los aventureros deben maniobrar a través de la ventana en el suelo de la cueva, lo que requiere subir y bajar. Hace 40 años, durante el picnic anual del 4 de julio de 1981, tuvo lugar una ceremonia para conmemorar el establecimiento del Skywalker Ranch, que pronto se convertiría en el hogar oficial de Lucasfilm una vez que se completaran los nuevos edificios. Para celebrar el 10º aniversario de la compañía e inaugurar oficialmente esta nueva era para Lucasfilm, se colocó una cápsula del tiempo en esta piedra angular del edificio principal. Esta cápsula del tiempo contenía varios recuerdos y artefactos que representaban el legado cultural y comercial de Lucasfilm en ese momento. El contenido incluía artículos relacionados con Star Wars, como varias figuras de acción, un juguete R2-D2 de cuerda en miniatura y mucho más.
También incluía archivos de momentos significativos en la historia de Lucasfilms, como el acuerdo original de Lucasfilm con Universal para American Graffiti en 1973 y las misteriosas películas de ciencia ficción sin nombre. George Lucas espera que la cápsula del tiempo permanezca sin abrir durante mucho tiempo. Si ese es el caso, sin duda evocará diversión, asombro y curiosidad para quien lo descubra en el futuro. Las piedras de Karnak, erigidas por los pueblos preceltas de Bretaña durante el periodo neolítico, se estima que tienen entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad. Situado cerca de la costa sur de Bretaña, en el noroeste de Francia, el sitio consta de alineaciones de piedras, dolmenes, túmulos funerarios y menhires. Hay más de 3.000 piedras talladas en granito local. Entre ellos se encuentran un dolmen clásico con una piedra angular de 40 toneladas que descansa sobre pilares de aproximadamente 1.8 metros de altura. Las piedras están dispuestas en varias formaciones, incluidas alineaciones que se extienden por millas a lo largo de la costa, cubriendo un área de aproximadamente 40 hectáreas. Algunas teorías sugieren que las piedras sirvieron como lugares de enterramiento, mientras que otras proponen que tenían un significado religioso o astronómico. La historia de la Torre de Babel se relata en la Biblia en Génesis 11 del 1 al 9. Según la historia, el pueblo de Babilonia buscó construir una ciudad poderosa y una torre que llegara a los cielos con el fin de hacerse un nombre. Sin embargo, Dios interrumpió su obra al confundir su idioma, lo que les hizo imposible entenderse unos a otros. La Torre de Babel a menudo se interpreta como una advertencia contra el orgullo y la desobediencia a humanos, así como una explicación teológica de la diversidad de idiomas entre la humanidad. Este mito puede haber sido inspirado en el Zigurat babilónico, conocido en babilonio como Babilú, la puerta de Dios. Sin embargo, hay una teoría que sugiere que Gilgamesh, un poderoso rey de la antigua Sumeria, podría haber estado involucrado en la construcción de la Torre de Babel. Algunas teorías proponen que Nimrod, quien está asociado con la construcción de la Torre de Babel en la Biblia, y Gilgamesh podrían ser la misma persona. ¿Alguna vez has oído hablar de Lovelock Cave en West Nevada? Esta cueva de piedra caliza era el lugar perfecto para los primeros habitantes, gracias a la protección natural y a la abundancia de comida y agua. Las investigaciones indican que la gente se asentó aquí alrededor del año 3000 a.C. y desde entonces la cueva ha sido utilizada por varios grupos. Las excavaciones en el siglo XX revelaron un montón de hallazgos intrigantes y extraños. Entre esos hallazgos había historia de gigantes pelirrojos. Sí, escuchaste bien, gigantes. Los rumores sugieren que sus restos momificados fueron encontrados en la cueva. Y eso no es todo. También había sandalias prehistóricas, patos señuelos hechos de juncos tejidos y muchas otras cosas increíbles. Parece que la cueva de Lovelock fue el hogar de los habitantes originales durante miles de años. Se decía que los gigantes eran altos y fuertes con el pelo rojo fuego e incluso 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Si bien no hay evidencia concreta de su existencia, muchas personas se preguntan si todavía podría haber algo de verdad en estas leyendas. Algunos incluso creen que esa misteriosa raza de gigantes fue finalmente derrotada por las tribus indígenas americanas. Hace cientos de miles de años, la Tierra estaba habitada por varios grupos de personas, incluidos los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos. Estos grupos coexistieron cada uno con sus características únicas y su composición genética. Sin embargo, descubrimientos recientes han arrojado luz sobre la existencia de un ancestro fantasma de humanoides antiguos probablemente descendientes de estos grupos conocidos. Los científicos han profundizado en la ascendencia genética de los africanos occidentales modernos y han encontrado pruebas intrigantes de mestizaje entre los primeros humanos de África Occidental y esta enigmática población de ancestros fantasmas. El análisis genético sugiere que el ADN de este grupo constituye una parte significativa que oscila entre el 2% y el 19% de la composición genética de los africanos occidentales contemporáneos. Se estima que este mestizaje ocurrió hace unos 43.000 años, una época en la que estos antiguos humanoides probablemente coexistieron con los primeros humanos en África Occidental. Los vínculos genéticos se han observado en varias poblaciones de África Occidental, incluidos los Mende en Sierra Leona, los Yoruba, los Esan en Nigeria y otros grupos que residen en las regiones occidentales de Gambia. Los paralelismos de mestizaje que se produjeron entre los antiguos europeos y los neandertales plantean la cuestión de quién era el antepasado fantasmal, cuáles eran sus hábitos y su biología. Una estatua de piedra fue recuperada de un fondo fangoso del río Brush al norte de la pequeña ciudad ucraniana de Husiatin en el año 1848.
Se cree que fue enterrada allí por tribus nómadas turcas hace más de 1000 años. La estatua es una escultura de piedra caliza gris conocida como Balwam o gran bloque de piedra que representa una figura de Dios. Desde entonces ha sido apodado el ídolo Zebrush, que literalmente se traduce como guía mundial. Se asocia con Sebetovid, el dios eslavo de la guerra de 4 cabezas. Como ya has visto, no es una simple estatua. Es cuadrangular y tiene una altura de 3 metros. Además, tiene símbolos en todos lados y muchos estudiosos no tienen idea de para qué se usó exactamente. Las teorías varían, pero se cree que probablemente representa 4 dioses eslavos diferentes o que representa las 4 estaciones que conocemos hoy en día. El Vajra es un arma simbólica y ritual en varias tradiciones religiosas, particularmente en el budismo y en el hinduismo. El término Vajra se traduce como diamante o rayo en sánscrito, enfatizando su naturaleza indestructible y poderosa. En el budismo, el Vajra tiene un significado espiritual y ritual significativo. Se considera un símbolo de la iluminación, el poder divino y la naturaleza inquebrantable de la realidad. El Vajra a menudo se representa como un cetro corto de metal con cabezas esféricas en cada extremo, a veces con puntas adicionales. Sus 2 cabezas esféricas simbolizan la unión de la sabiduría y la compasión, los aspectos masculinos y femenino o los métodos de la práctica espiritual. Según algunos informes, el objeto ha sido encontrado, pero si se trata del objeto mítico real, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Un intrigante descubrimiento en la antigua Kish en Irak ha planteado preguntas sobre una misteriosa criatura llamada Cibbatherium. Esta criatura extinta vagó por el subcontinente indio y África y se cree que desapareció hace millones de años. Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que es posible que no se haya extinguido hasta hace relativamente poco. Sorprendentes pinturas rupestres en el Sahara y en el centro-oeste de la India representan imágenes que se asemejan al Cibbatherium, posiblemente tan reciente como hace 8000 años. Un emocionante descubrimiento en la antigua Kish ha añadido aún más misterio en este animal prehistórico. Los arqueólogos encontraron allí un anillo de riendas de cobre que data de alrededor del año 3500 a.C. Por lo general, estos anillos representan animales de tiro como caballos, pero este anillo muestra un animal con cuernos que se asemeja al Cibbatherium. Las astas dobles con cuernos más pequeños sobre los ojos también tienen un gran parecido con la criatura extinta. Gracias a estas llamativas astas dobles con pequeños cuernos por encima de los ojos, que se asemejan mucho al Cibbatherium, los investigadores han podido descubrir más información. Esto significa que este animal vivió más tiempo de lo que pensábamos inicialmente. La cápsula del tiempo de Keough es un proyecto iniciado en 1995 por el artista y arquitecto francés Jean-Marc Philippe. El objetivo del proyecto es crear una cápsula del tiempo que se lanzara al espacio y orbitara la Tierra durante los próximos 50.000 años. La cápsula del tiempo Keough está diseñada como un gran recipiente en forma de pirámide hecho de un material avanzado y resistente a la radiación. Estaba destinado a estar lleno de una amplia gama de objetos, incluidos mensajes de personas de todo el mundo, muestras de suelo, aire y agua de varias partes del planeta e incluso muestras de ADN humano. Estos objetos estaban destinados a servir como una especie de mensaje en una botella para las generaciones futuras y proporcionar información sobre el mundo tal como era a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La cápsula del tiempo también fue diseñada para estar equipada con diversas tecnologías que permitirían a las generaciones futuras acceder al contenido de la cápsula del tiempo. Estas tecnologías incluían una ventana de visualización a través de la cual las personas podían mirar dentro sin abrirla. ¿Te dan miedo las cuevas y alguna vez has visitado una? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.